mandado. Vamos a empezar con neurocisticercosis, ¿ya? Y luego vamos a subir para arriba ya también meningitis, tuberculosis, ver en infectología, pero nosotros tenemos acá a alguien que le ha parecido fácil, difícil, les ha gustado la dinámica del examen, mucho caso, mucha teoría, para que el segundo lo tome en cuenta. Hablen ahora o callen para siempre. Doctora, solo creo que Todos la conforme con desventaja el es un poco el examen. tiempo porque demoran en pasar las preguntas en el sistema. Creo que solo eso. Por eso le mencionaba que por favor para el siguiente podría ser 40 minutos, por favor. No hay entonces Doctora, no se le escucha bien. sugerencias para si quieren más caso clínico, más teoría. Opinen Avanzo chicos, por favor. y voy a Opinen. considerar para el siguiente. ¿Cuánto tiempo les da esta vez? 35, ¿no? Sí, doctor. A la siguiente 40 minutos entonces. Sí, por favor, doctorita. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. 5 minutos más. ¿Está bien? Sí, gracias, doctora. Ya. Chicos, hablen, nadie más va a hablar, nadie más quiere decir nada. ¿Por qué se quedan calladitos? Creo que no, doctora. El único inconveniente era que al cambiar una pregunta a otra, el sistema al cargar demora un poco y nos quitaba segundos. Solo eso, nada más. Ya. Y si cercosis es, ¿no? Se le escucha un poco entrecortado, o no sé si soy yo la única. Y una de las parasitosis en países de vías para que no haya esos inconvenientes. Sí, doctora, se escucha entrecortado. Sí, doctora, se escucha entrecortado. No se escucha bien, doctora. Sí se escucha entrecortado, Lucero. Tenía problemas de conexión. Pero tú tenías problemas de conexión, pues, Lucero. Otra persona que me diga que no me escucha. Sí, doctora, no se le escucha Doctora, bien. se Doctora, escucha se escucha bien entrecortado. entrecortado. Entrecortado, doctor. Entrecortado y bajito, doctora. Por ratos bajito y luego sube otra vez el volumen y luego otra vez baja. Y ahora sí me escuchan mejor. Sí, ahora Sí, sí, doctora. doctora. Ya total, así te les decía, más tiempo, 40 minutos. Ya estamos quedando en eso. Sí, Ya doctora, estaba gracias. arrancando con la exposición, creo que no me han escuchado. Sí, vamos a empezar con neurocisticercosis y luego tuberculosis. Ahí no estoy grabando.
tengo que grabar, dice. Espérenme. Aquí está. Ya. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Ya les comentaba que la clase, hoy vamos a hacer neurocisticercosis, ¿ya? Les decía que dentro de las parasitosis es una de las más frecuentes y endémica en zonas, en países de desarrollo, ¿no? Dentro de ellos está nuestro país, Perú, México, Ecuador, ¿ya? Y si uno define la palabra cisticercosis, nosotros decimos que es la parasitosis por larvas del cesto de la Taenia solium, ¿no? Y si decimos neurocisticercosis, vamos a decir que estas larvas de la Taenia solium se van a enquistar en el sistema nervioso central, ¿ya? Obviamente no solamente van al sistema nervioso central, sino también pueden ir a otras zonas, ¿no? Ojo, músculos, el corazón, ¿no? Y bueno, ustedes recordarán que el hospedero principal de la cisticercosis es el cerdo, ¿no? Y él actúa como un intermediario en el ciclo de la cisticercosis teniasis. Bueno, acá un poco de historia, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde Aristóteles, que describió, pues, ¿no? Él dijo, ¿no? Los cerdos con la carne blanda tienen vejigas que son como copos de granizo en la región de los muslos, cuellos y lomos. Si son pocos, la carne es magra; si son muchos de carne, se vuelve blanda y rellena de fluido seroso. Entonces él ya había descrito, ¿no? La presencia de la tenia en el cerdo. Y el primer reporte, si ustedes ven, lo hace Hipólito Unán, ¿no? El primer reporte de cisticercosis, ¿ya? Y tenemos casi 5 millones de habitantes que viven con cisticercosis. Y el 1.5% con teniasis, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo decir cisticercosis con teniasis, ¿no? La teniasis más se debe a la infestación a nivel del intestino, nada más. También cisticercosis del sistema nervioso, o puede ser en otros tejidos, ¿ya? Entonces, a nivel mundial tenemos todos estos países, ¿no? Endémicos de cisticercosis, ¿no? Lo que está en azulito, y dentro de ellos está, pues, nuestro país, ¿ya? Está relacionado, obviamente, a las medidas de hábitos de higiene, ¿no? Y de extrema, ¿no? Y ahí están también los países que están considerados como pobreza moderada y pobreza extrema. Y el Perú, ¿no? El Perú. La zona más afectada, la sierra. ¿Quién tiene la culpa? Dice, ¿no? Los cerditos, la comida que comemos infectada con los huevos de la Taenia solium. ¿A qué se debe el cisticerco? ¿No? Entonces, eso vamos a desarrollar. Teniasis y cisticercosis hemos dicho que no es igual, no es idéntico. Teniasis a nivel, la tenia presente a nivel intestinal. ¿Ah? Cisticercosis es la larva de la larva del cesto de
tenia solum, que se enquista en el sistema nervioso central o en otro tejido, ¿ya? Con huevos de la tenia solum, ¿ya? Acá que tenemos. El huésped definitivo es el hombre, y el huésped intermediario es el hombre y el cerdo, ¿no? Eso cuando han llevado parasitología lo han visto también, ¿no? Y el ciclo. Hablamos de la infestación del consumo de los huevos, ¿no? En la contaminación fecal, ¿no? Es de esa manera como uno se infesta, ¿no? El término es la infestación. A ver, ¿qué más tenemos? Tenía ingestación de los huevos. En los alimentos mal contaminados, ¿no? En las aguas contaminadas también uno puede ingerir estos huevos. Esta es la imagen de una teniasis de adulto. Y bueno, sí, pues la principal son las medidas que están en los huevos, que pueden estar en las heces de los humanos, y estos cuando uno ingiere con estos huevos. Entonces, se acordó. Ya regresó. Un momentito. Entonces, no solamente a nivel del sistema nervioso, dijimos otros tejidos, músculos, tejido subcutáneo. Ahí ustedes pueden ver nódulos subcutáneos por cisticercosis, presencia de cisticerco subretiniano, ¿no? A nivel debajo de la retina, y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En las diferentes presentaciones o en los diferentes estadiajes que puede haber del cisticerco, ¿ya? El cisticerco se puede presentar como formas intraparenquimales o extraparenquimales, ¿no? Y los quistes intraparenquimales pasan por diferentes fases. Estas fases pueden ser fase vesicular, fase coloidal, fase nódulo granular o la fase calcificado, ¿no? Entonces yo les voy a preguntar cuáles son las fases de la evolución del cisticerco. Ustedes tienen que saber, ¿no? Primero, ¿qué es? Una fase vesicular, luego una fase coloidal, una fase nódulo granular y una fase de calcificación, que lo vamos a ir viendo. Pero vemos que puede estar presente también en otros tejidos, ¿no? Tejido cardíaco, etcétera, ¿no? Músculo, estructuras en el sistema nervioso central, encéfalo, médula, ojo, corazón, músculo esquelético, tejido celular subcutáneo, etcétera. Y acá ustedes pueden ver la evolución de la lesión parenquimal, ¿no? Los 4 está hasta la fase de calcificación, ¿no? Y cada uno con sus características, pues, ¿no? Desde la ingestación o infestación de los huevos del cisticerco, cuánto tiempo pasa para que pueda convertirse en un quiste, ¿no? En un quiste inflamado, en un granuloma, y ustedes van viendo la correlación del tiempo, ¿no? Puede pasar 3 meses para que se vuelva un granuloma un poquito, digamos, puede variar también esto, ¿no? Y para que ya esté en estado, digamos, de calcificación de 1 año a más, ¿no? Ese es más o menos el tiempo. Es difícil, pero de determinar cuándo ha sido exactamente el tiempo, ¿no? Que ha sufrido la infestación el pacientito. Acá tenemos todos los estadiajes, ¿ya? De neurocisticercosis. La fase, por ejemplo, vesicular, ¿no? Es la que nosotros vemos más. Es la que vemos el escólex, y les pregunto siempre en las prácticas, ¿no? ¿Qué fase corresponde cuando tú ves el escólex, ¿no? Entonces a veces me dicen coloidal, ¿no? Siempre se equivocan entre coloidal o vesicular. En este caso es la fase vesicular, ¿ya? Son quistes viables y que producen una reacción inflamatoria.
Este, y luego sigue la fase coloidal. La fase coloidal también hay presencia de inflamación que va a estar provocada por la respuesta inflamatoria celular alrededor del quiste. Y la fase nódulo granular, hay sustitución gradual del tejido fibrótico y colapso progresivo de la pared del quiste. Y la calcificación es de unas lesiones a nivel del sistema nervioso. Pero no es el único lugar, ¿no? También ustedes ven que puede estar localizado a nivel de la médula espinal. El tamaño también puede ser diferente. No existen lesiones quísticas pequeñas, ¿no? Parenquimal. La extraparenquimal se subdivide en ventricular y en subaracnoidea. ¿Cuál era el otro nombre? ¿Me escuchan? Doctora, disculpe, está muy entrecortado. Desde las fases, peor, está muy, muy entrecortado. Voy a volver a conectarme ya. Qué raro. Gracias, doctora. Ya. Si se escucha entrecortado, me avisa. Se escucha Doctora, entrecortado, doctora. sigue entrecortado. Doctora, sí se sigue escuchando. Con audio, porque yo estoy mostrando la pantalla y para no regresar. Un minutito. A ver, voy a conectarme con el internet de mi casa, ya no del celular, a ver si está mejor. Un minuto, por favor. A ver. Compartir, ¿dónde está? No. Yo que sí sigue grabando. Ya está. Ahora sí me escucho mejor. Sí, doctora. Sí, doctora, mucho mejor. Ya. Es el Doctora, internet ahora sí, mucho mejor. de mi celular, es el internet. Entonces decíamos que los neurocisticercos pueden ser localizados a nivel parenquimal o extraparenquimal. Al extraparenquimal se le conoce, puede ser de localización ventricular o subaracnoidea. Y como les decía en la práctica, la subaracnoidea también se le conoce como racemosa, ¿no?
Y acá ustedes tienen de mejor manera la explicación, ¿no? ¿Qué sería este? Parenquimal, ¿no? Este también. ¿Este qué sería? Intraventricular, ¿no? A nivel de los ventrículos laterales, ustedes están viendo lesiones, ¿no? Acá también intraparenquimal. ¿Este qué sería? Subaracnoideo, ¿no? O racemoso. Ahí también tiene. Ahora, en relación a la viabilidad, ¿no? ¿Cuáles están viables y cuáles no son viables? Entonces, ustedes tienen acá, ¿no? El vesicular y el coloidal son viables, ¿ya? Sí contienen líquido. Los no viables está el granular y el calcificado. No contienen líquido. ¿Por qué es importante que yo clasifique frente a qué estadiaje del cisticerco me encuentro? Es importante porque de acuerdo a eso yo voy a definir cuáles requieren tratamiento y cuáles no, ¿no? El estado vesicular o coloidal, va a requerir tratamiento, mientras los no viables, no, ¿no? Entonces es importante tener en consideración, miren acá vesicular, acá en estadiaje coloidal, granular y calcificado. De acá estos tres son resonancia magnética, ¿no? El único que es tomografía es este de acá. Porque como les decía en la práctica, la calcificación, yo veo hipo intenso en la resonancia magnética, pero en la tomografía no. En la tomografía lo veo hiper, ¿no? ¿Podemos encontrar calcificaciones en la resonancia? Sí, pero lo vamos a ver hipodenso. Pero la mejor, si me preguntan cuál es mucho mejor para ver calcificaciones, es la tomografía, ¿no? Si quiero ver el estadiaje y que no se me escape ningún estado viable del cisticerco, mucho mejor la resonancia, ¿ya? Entonces, ustedes pueden clasificar según la cantidad también de cisticercos, ¿no? Que hay. Pueden ser únicos, menos de 20 a 50, más de 50, ¿no? Más de 50 ya es una infección masiva, ¿no? Y ustedes si me dicen, ¿para qué es importante? También es importante porque de acuerdo a esto voy a definir el tiempo, ¿no? Cuánto yo le voy a dar de antiparasitario si es único, cuánto le voy a dar si es menos de 20, si es de 20 a 50 y si es más de 50. Para eso me sirve contar, ¿no? Entonces nosotros contamos los cuántos vivos hay, cuántos viables hay, vamos a decir, cuántos no viables hay en una determinada neuroimagen. Entonces, para eso también me ayuda, ¿no? Entonces, hay que ver primero dónde estaba localizada. La localización es intra o extraparenquimal. En el diagnóstico uno pone neurocisticercosis parenquimal. O puedes poner en tu diagnóstico neurocisticercosis extraparenquimal. La viabilidad, ¿son viables o no son viables? El estadiaje, ¿no? ¿En qué estadio está? Y la cantidad, hay que contar, ¿no? También ver el tamaño, ¿no? El tamaño del quiste. Hay quistes que son pequeños y hay quistes que son grandes, ¿no? Y generalmente los que son más de 30 milímetros, tratamiento quirúrgico, ¿no? Miren este tremendo quiste. Generalmente los quísticos, los subaracnoideos, los racemosos son los que producen más síndrome de hipertensión endocraniana o producen hidrocefalia, ¿no? Por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y todo eso. Entonces, hay que ver también el tamaño de la lesión, ¿no? Todo eso lo podemos medir en el resonador o en el equipo que tenemos, podemos manipular y medimos con las reglitas. También lo hace el radiólogo cuando va a informar. Las manifestaciones clínicas de neurocisticercosis va a depender también según la localización, ¿no? La mayoría sí son intraparenquimales, ¿no? Y van a estar asociados a cuadros convulsivos, a cefaleas, a focalización, dependiendo, ¿no? De dónde está este cisticerco, ¿no?
Puede producirte una hemiparesia derecha, puede producirte, ¿no? Imagínense una neurocisticercosis al lado contralateral con bastante edema, porque puede tener edema estas lesiones también, y puede tener derecho a tener signos de focalización. Lo más frecuente es la cefalea y las convulsiones, ¿no? Las convulsiones que pueden ser convulsiones focales o convulsiones simples, hasta convulsiones tónico-clónico generalizadas, ¿no? En el caso, los que han llevado a la práctica han visto que ese paciente solo debutaba con cefalea nada más, no tenía ni convulsiones, no tenía nada, ¿no? Solamente una cefalea. Entonces, así son las manifestaciones clínicas, ¿no? O pueden tener crisis parciales nada más. He tenido muchos pacientes con cisticercosis, por decir, localizados a nivel del lóbulo occipital, donde tenían solamente crisis parciales occipitales, crisis sensitivas, simples, ¿no? Caracterizados por macropsias, micropsias, ¿no? Y nada más, y cefalea, ¿no? Entonces, es bueno siempre preguntar también en relación a la visión en las manifestaciones clínicas. Obviamente también el examen físico, ¿no? Y al hablar del examen físico nos referimos al fondo de ojo para ver que no haya papiledema, un síndrome de hipertensión endocraniana. Algunos pueden estar asintomáticos, no sé, por ahí alguno de ustedes nunca se ha hecho una tomografía, pero por ahí hacemos a todos, ¿no? Habría que hacer un estudio de todo el salón, le hacemos a todos tomografía, y cuántos de todos salimos con una calcificación a nivel del cerebro, ¿no? Y estamos asintomáticos. Cefalea, crisis epiléptica, mareos, náuseas, vómitos, ¿no? Y eso va a depender del número, del tamaño y de la ubicación, ¿no? Es un paciente con crisis epilépticas, ¿no? Con puntas ondas generalizados, ¿no? A nivel del electroencefalograma de un paciente que tiene cisticercosis. Entonces, acá vienen ustedes un electroencefalograma. Hacerles recuerdo que todo lo que es impar quiere decir lado izquierdo en un electroencefalograma, y todo lo que es par quiere decir lado derecho en un electroencefalograma. Entonces, esto para que tengan ustedes orientación. En este caso tiene generalizado, ¿no? Las ondas están generalizados. Es una crisis tónico-clónica generalizada de este paciente, ¿no? En este caso, para que un poquito hagan. Y acá ustedes tienen los síndromes que te puede producir un neurocisticercosis. Un síndrome cefalálquico, un síndrome de hipertensión endocraniana, un síndrome psíquico, un síndrome meningio. ¿Hay meningitis por neurocisticercosis? Por supuesto que también hay. Compromiso de nervios craneales, puede haber un síndrome octoquiasmático, una encefalitis cisticercósica. Imagínense un paciente con todas estas lesiones múltiples, ¿no? Puede tener una encefalitis post-cisticercosis, ¿no? O sea, por cisticercósica. También puede ser, es raro, pero a nivel de la médula, y obviamente que si afecta a médula, puedes tener alteración motora, sensitiva, ¿no? Debilidad, cuadriparesia o paraparesia, según la localización, si está más a nivel cervical, dorsal o lumbar. Encefalitis cisticercósica, ¿no? Como todas las encefalitis. ¿Cuál es la tríada de la encefalitis? Cefalea, fiebre y trastorno del sensorio. Entonces, ¿puede deberse a un paciente con infestación de cisticerco? Sí, también puede verse, ¿no? Generalmente esto, como les mostraba en la anterior placa, con más de 50 cisticercosis, como una neurocisticercosis intraparenquimal masiva, ¿no? Puede producirte. El síndrome oftoquiasmático por aracnoiditis y estrangulamiento del quiasma óptico por meninges engrosados, hay disminución de la agudeza visual y palidez con atrofia de papila. Es muy importante que el paciente con neurocisticercosis pase por una evaluación oftalmológica, ¿ya? Esto generalmente en pacientes con neurocisticercosis racemosa, basal o con hidrocefalia, ¿no? Puede haber compromiso de nervios craneales, del óptico, oculomotores, del octavo, del séptimo, meningios, ¿no? Esto generalmente para el síndrome meningio, a los que están localizados son racemosos o a nivel de neurocisticercosis subaracnoidea. Psiquiátrico también, ¿no? Pueden debutar como un síndrome confusional agudo, demencial, ¿no? Tipo psicótico con alucinaciones, ¿no? Generalmente estos cuando están ubicados a nivel del lóbulo frontal. Hace 2 semanas, no, un mes era, hemos tenido una paciente así
hospitalizado, ¿no? Venía así con un cuadro psicótico la señora, tenía justo en su lóbulo frontal igual la lesión, ¿no? Con alteración de la conducta y todo. Saben cómo ustedes funciona neuroanatómica y neurofisiológicamente el lóbulo frontal. Bueno, hipertensión endocraniana, como les decía, más relacionados a los intraventriculares y subaracnoideos, y obviamente a los quistes gigánticos, ¿no? Más de 30 milímetros de tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a un paciente con neurocisticercosis? ¿No? Primero vemos la sospecha clínica, ¿no es cierto? Ya hemos dicho todo lo que puede presentar, todos los síndromes, signos y síntomas relacionados. Vamos a ver la neuroimagen, ¿no? Y vamos a ver la tomografía o la resonancia. En tomografía sirve, sí sirve, claro que sí, más que todo para calcificaciones, pero también podemos ver el Scolex, ¿no? Como hemos visto en la práctica con algunos compañeros, la presencia del cisticerco vesicular, ¿no? Como cisticercos viables. Entonces hay que ver si hay cisticercosis viable o no es viable. El otro es que hay que ver si tiene hidrocefalia o no hay hidrocefalia, porque si hay hidrocefalia va a necesitar el apoyo de neurocirugía para la colocación del sistema, ¿no? De derivación ventriculoperitoneal, ¿no? Y si no, pues no tiene criterios para hacer cirugía, ver el tema del tratamiento antiparasitario, ¿no? Bajo hospitalización recomiendan por la reacción inflamatoria, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen toda la presentación del cisticerco. Imagínense tremendo quiste, ¿no? Este es quirúrgico, ¿no? Este es un neurocisticercosis quirúrgico. Acá también tiene múltiples, ¿no? Bueno, ahí también. Y bueno, lo que es preguntas de examen, ¿no? O sea, vamos a lo que les importa a ustedes, más también para rendir el buen examen y puedan superar a la nota del primer parcial, al menos los que están malitos, y los que están bien, a subir más la nota, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del neurocisticercosis? Entonces puedo preguntar criterio absoluto, criterio mayor, criterio menor, criterio epidemiológico. El criterio absoluto, obviamente, es biopsia, ¿no? Que nosotros demostremos, hablando anatomopatológicamente, histológicamente, demostrar la presencia del parásito, ¿no es cierto? Ese es un criterio absoluto. Pero tenemos criterios mayores y criterios menores. Criterio mayor es lesión sugestiva de neurocisticercosis en estudio de neuroimagen, ¿no? Hemos tenido en la rotación de práctica, cuando hacíamos presencial, tenía compañeros que me decían, no, pero doctora, no le han hecho el Western blot, pero doctora, no le han hecho muchas cosas, ¿no? Que me decían. Y yo les decía, claro, ¿no? Pero hay que ver los criterios mayores, los criterios menores. Lo ideal es hacerle todo al paciente, es lo ideal. Pero, por ejemplo, acá en el Cusco, en el regional donde yo trabajo, no procesamos Western blot para neurocisticercosis en el mismo Cusco. Lo tenemos que mandar hasta Lima. Hacemos todo un llenado epidemiológico de la ficha para neurocisticercosis, y esa ficha tiene que ir hasta Lima y llevarse la muestra, todo hasta Lima, ¿no? Entonces, a veces uno no va a tomar, pues, decisiones en base a lo que va a demorar, ¿no? Uno ya arranca y empieza porque tiene alta sospecha. ¿Por qué? Porque justamente la neuroimagen ha hecho de que ya, ¿no? Tomemos decisiones, y gracias a Dios en el hospital regional tenemos hasta resonancia magnética, que no lo tiene ni el seguro. Entonces, un criterio mayor está considerado lesiones sugestivas de neurocisticercosis en la neuroimagen, ya debe ser tomografía o resonancia magnética, ¿ya? Dentro de los criterios menores, vamos a arreglar acá un poquito. Tenemos lesiones compatibles con neurocisticercosis por estudio de neuroimagen, manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis, y tenemos, ¿qué pasó? Creo que está acá arriba. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, doctora, bien. Ay, ahora sí se me escucha mejor, ¿no? A ver, un rato lo vamos a sacar. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando todo, estoy echando todo a perder. Ya. Bueno,
Y de los criterios epidemiológicos tenemos la evidencia de un contacto, ¿no? Se debe de haber alguien en la familia, ¿no? En este caso, mi papá, mi mamá, alguien en la familia, que yo haya estado en contacto con un paciente que ya tiene infección por Tenia Solio, ¿no? Criterio epidemiológico, lugar de zona endémica. Ya hemos dicho que en Perú, ¿no? En Cusco específicamente, pues diría Sicuani, diría Paucartambo. En el mismo Cusco, ¿no? Entre los distritos que he visto más cisticercosis está Santiago, San Jerónimo y San Sebastián, ¿ya? Son los lugares donde los que proceden más nuestros pacientes, al menos lo que yo he estado viendo en el hospital regional, ¿ya? Y historia de viajes frecuentes a zonas endémicas, ¿no? Puede ser que, como lo que pasaba en el caso clínico, ¿no? El paciente era en la práctica de Ecuador, pero vivía en España, pero el hecho de que haya vivido en una zona endémica, pues sí, le hace sospechoso. Ahí hay un criterio epidemiológico, ¿ya? Diagnóstico definido es la presencia de un criterio absoluto. O sea, dijimos la presencia histológica demostrable del parásito. O puede ser presencia de dos criterios mayores más un criterio menor y uno epidemiológico. Diagnóstico probable se van convirtiendo lo que ustedes van viendo acá, ¿no? Presencia de un criterio mayor y dos criterios menores, presencia de un criterio mayor más un criterio, un poco para marearlos, ¿ya? Pero tienen que saberlo porque en el examen va a venir, ¿no? Si es considerado diagnóstico definido o diagnóstico probable de neurocisticercosis, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta antes de entrar al plan terapéutico? Doctora, una consulta. ¿En qué caso se debe pedir la tomografía con contraste? Ya. La tomografía con contraste más nos sirve para ver, digamos, si hay captación del contraste en alguna lesión, llámese un tumor y todo. Con una simple tú ya puedes dar el diagnóstico, ¿ya? Cuando nosotros más pedimos con contraste y todo esto, cuando digamos tenemos alguna duda de en qué estadio podría estar. El contraste nos podría ayudar a definir eso. Y lo otro es hacernos descarte con alguna otra patología, ¿no? O sea, con contraste nos sirve, sí, pero digamos que no sea como una primera alternativa de pedir al paciente. Es suficiente con una tomografía simple, porque incluso cuando tú tienes duda, más que con contraste, tú acudes para pedir una resonancia magnética, que es mucho mejor, ¿no? Es mucho más sensible también para determinar incluso cuando hay duda entre estado coloidal y granular, ¿no? Porque en el viable, en el vesicular, no hay duda, ¿no? Esto todos me pueden decir ahorita, es estadio vesicular, se ve el escoles, acá no tienes duda. Pero había, no sé si hacia arriba, han visto las imágenes de acá, donde la lesión, o sea, el estadio para poder determinar así con mayor experiencia y todo es en estos estadios, ¿no? En el estadio granular y coloidal, básicamente. Ahí nos va a ayudar la resonancia. Es difícil que tú con tomografía nada más me digas está en un coloidal o está en un granular, ¿ya? Acá, miren ustedes acá, ¿no? Este granular o este coloidal, o sea, entre hacer la diferencia entre uno y otro, eso ni la tomografía con contraste, es resonancia, ¿ya? La vesicular, miren, el Scolex se ve bien bonito, ¿no? Entonces, cuando les preguntan, ¿no ves las preguntas que siempre hacen en el internado? ¿En qué estadio está cuando ves el Scolex? La mayoría siempre dice coloidal. Ah, pues ustedes ya no, pues vesicular. Entonces, no es que no sirva, sirve también, pero si tú me dices, ¿para qué? O sea, te ayuda, ¿no? Pero suficiente con una tomografía cerebral simple, al menos que tengas duda entre estos dos estadios, coloidal y granular, donde sí tú vas a requerir de pedirle una resonancia magnética, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, en el tema del tratamiento, sí voy a dar tratamiento a los que son viables. El tratamiento no solo va a depender del estadio, también tengo que ver si convulsiona, le tengo que dar anticonvulsivante, sí. Si no convulsiona, doctora, le voy a dar anticonvulsivante. Ahí la teoría
¿no? Nos dice de que no existe antiepiléptico profiláctico para crisis epilépticas en pacientes que tienen lesiones. Si no ha convulsionado, la literatura y la mayoría de las revisiones, ensayos y todo, te dice que no es necesario, pero basta que haya presentado una crisis, nada más, y tú corrobores que tenga lesiones a nivel del cerebro, hay que iniciarle inmediatamente el tratamiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay que ver si está con un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Si tiene síndrome de hipertensión endocraniana, habrá que ver el manejo también, ¿no? Primero manejar eso, ¿no? Neuroprotección, darle manitol, cosas así, para bajar el síndrome de hipertensión endocraniana. Obviamente si tiene hidrocefalia, ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Y el tamaño, ¿no? El tamaño del quiste, ¿no? Acá tienen todo, hasta producir todo, ¿no? Los estadios. Ahora, si yo les haría una pregunta, de todos los estadios, ¿cuál es el que tiene más reacción inflamatoria? Uno podría decir el vesicular, ¿no? Pero miren acá ustedes el gráfico. Los que tienen más reacción inflamatoria son entre el coloidal y el granular, más que todo el granular, ¿no? Cuando está en esta reacción inflamatoria es donde hay más convulsiones, más dolores de cabeza, etc. Acá también hay, no es que no exista, pero quienes tienen más reacción inflamatoria son estos. La mayoría también se confunde y piensan que es acá, el vesicular, y no es así, ¿ya? Y los exámenes requeridos, bueno, ya hemos hablado bastante de la parte neuroimagen, lo que nos sirve también, y lo que les decía, ¿no? Nuestro talón de Aquiles en el hospital, al menos regional, creo que en el seguro tampoco no lo hacen, lo mandan a Lima, es el Western Blot para cisticercosis, ¿no? Tomografía cerebral según el caso, resonancia. Obviamente, no solamente enfocarnos en cerebro, ¿no? Si yo encuentro debilidad en 4 extremidades o una paraparesia y sospecho algo a nivel medular, resonancia a nivel de columna, ¿no? Cervical, dorsal o lumbar, dependiendo de la clínica que me va manifestando el paciente. Una radiografía de partes blandas y vemos, ¿no? Un paciente con múltiples nódulos, ¿no? Musculares, por ahí nos puede ayudar. La ecografía ocular es muy importante por parte del oftalmólogo para ver si no hay cisticerco a nivel subretiniano. La captación de contraste determina viabilidad, ¿no? Entonces, ¿el contraste en la tomografía nos sirve? Sí, nos sirve, pero la resonancia nos sirve mucho más, ¿no? Y acá ustedes tienen cómo ver un T1, en T2, en un FLAIR, y en un T1, pero con restricción, ¿no? Por ejemplo, en T1, si ustedes van viendo, ¿cómo dijimos que vemos el calcificado? Hipo, ¿no? En una resonancia, ¿cómo veo las calcificaciones? Las veo hipodensas, hipointensas, ¿no? En todos los protocolos. Pero, o sea, acá, ¿cómo vas viendo? Según el estadiaje que estás, ¿no? Esto ya es, digamos, para un poco más como para nosotros, como para los neurólogos, pero acá para que le interese le puse, ¿no? ¿Cómo ves la calcificación? Y si quiero ver que esté en etapa coloidal, en T1 lo vas a ver más o menos así, un poco hipo, isodenso en T2, y en FLAIR lo vas a ver hiperintenso. Pero si yo quiero saber en vesicular, en T1 lo vas a ver el Scolex, ¿no es cierto? El Scolex lo ves casi, el Scolex, para decir que es vesicular, lo tienes que ver, pues, el Scolex en todas, ¿no? Pero como vas viendo las características del quiste, ¿no? En T1 dijimos que el líquido, recuerden que esto es quístico, ¿no? Y el líquido se va a ver hipo. En T2 el líquido se ve blanco, ¿no? En FLAIR y en TES. Eso es más para especialidad, pero bueno, para quien quisiera, digamos, determinar específicamente esto, este cuadrito ayuda un montón. Esto nos lo dio un maestro en el Mogrovejo, en Lima, cuando hacíamos la residencia.
Bueno, el tratamiento va a depender, dijimos, de la localización, hay que ver las contraindicaciones, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta el neurocisticercosis también es como una tuberculosis, es una de las grandes simuladoras. Yo he visto pacientes que venían por tumores cerebrales en el INEM, porque yo también roté en las neoplásicas, y al final les hacían, pensaban que era un tumor y al final terminaban siendo cisticercosis. Son también una de las grandes simuladoras. Neurocisticercosis con dosis aislada, solamente con albendazol. Vamos a ver, contraindicaciones. Vamos a utilizar antiparasitarios, ¿no? Los antiparasitarios más utilizados, albendazol y praziquantel, ¿no? Pero ¿en quiénes no utilizamos? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿No? El embarazo y la lactancia, lesión viable en zona crítica, por ejemplo, en tronco encefálico, médula espinal, ¿no? Encefalitis cisticercosis, y ahí es donde decía, ¿no? Si es un cisticercosis masivo, más de 50 lesiones, hay que tener cuidado para empezar también por el tema de la encefalitis, ¿no? Cisticercósica, síndrome de hipertensión endocraniana que hacen y pueden hasta morirse, ¿no? Cisticercosis ocular también, ¿no? Está contraindicado el tratamiento, pueden dejarlo ciego. Y en relación al diagnóstico diferencial, les decía, ¿no? Uno de los principales vendría a ser el granuloma tuberculoso, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, al menos las lesiones quísticas, ¿no? Así como estas, uno puede confundirlo como un granuloma por tuberculosis. Así, el granuloma por tuberculosis también puede ser similar, ¿no? Acá, claro, cuando ves tú el Scolex, dices, bingo, ¿no? Cantado, este es neurocisticercosis, pero cuando está en estadio coloidal vesicular, a veces es difícil, hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, ¿no? Ha pasado, ¿no? Que recibe tratamiento para cisticerco y al final terminaba siendo una tuberculosis. Y lo ideal, claro, es que a veces, para que tú digas, dijimos diagnóstico definitivo, es demostrar el parásito, y para que tú demuestres, tendrías que hacer una biopsia esterotáxica. Y acá en el Cusco, al menos en el hospital regional, no hacen biopsia esterotáxica. Entonces, y a veces el paciente son tan bajos recursos económicos que no quieren ni viajar a Lima. Y hacérselo en la particular, más o menos está entre 15.000 a 18.000 soles hacer una biopsia esterotáxica. Son bastante carísimos, ¿no? Para pacientes que nosotros manejamos a veces, ¿no? Vienen, como les digo, vienen de Paucartambo, de Huancarani, de zonas donde pues no hay recursos, ¿no? Y uno tiene que tomar a veces decisiones. Lesiones, abscesos cerebrales, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones en imagen de dona? O sea, que son imágenes en anillo, captadoras de contraste, el granuloma, tuberculosis, el neurocisticercosis, abscesos cerebrales, tumores cerebrales, toxoplasmosis, ¿no? Entonces uno tiene que hacer diagnóstico diferencial. Obviamente, si yo pienso en toxo, pensaré en paciente con VIH, ¿no? Que esté inmunodeprimido, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay que hacer la correlación clínica. Lesiones múltiples parenquimales, igual, ¿no? Absceso cerebral, esclerosis, metástasis, lesiones subaracnoideas con meningitis, ¿no? Lesiones no parasitarias como quistes subaracnoideos no parasitarios. Hay también, ¿no? Muchos niños de forma congénita ya nacen con quistes subaracnoideos y no va a ser necesariamente cisticercosis. Entonces, eso es para que tomen en cuenta los diagnósticos diferenciales. Seguimos con el tratamiento con DAE quiere decir droga antiepiléptica, tratamiento corticoide, ¿ya? Plan terapéutico, controlar las molestias, completar estudios previos al tratamiento con el antiparasitario, evaluación por neurocirugía de ser necesario, ¿no? Y bueno, básicamente se va a basar en esto, ¿no? El tratamiento de la droga antiepiléptica, el corticoide y el tratamiento antiparasitario para el tratamiento de estos pacientitos. Ciclo de tratamiento, el tiempo del tratamiento va a depender de 10 a 30 días. Cuando es una lesión única, es 10 días. ¿Ya? Si yo tengo una tomografía, una resonancia donde tengo un paciente con un neurocisticercosis, obviamente tiene que estar en estadio viable, ya puede ser un coloidal o un vesicular, le das 10 días. Si tiene más de una, puedes darle hasta 30 días. Y el seguimiento se hace con el control de la imagen, ¿no? De la tomografía, que puede ser a los 3 o a los 6 meses, ¿no? Ellos son los dos peruanos que han publicado más sobre neurocisticercosis en el Perú, el doctor Isidro González y el doctor Hugo García. Otro que ha publicado bastante, y aunque suene gracioso el apellido, es el doctor Del Bruto,
que es ecuatoriano, un neurólogo que ha publicado bastante sobre neurocisticercosis, ¿no? Los pacientes con crisis, hay que ver el riesgo de recurrencia, manejo de las crisis, si vienen con estatus epiléptico, obviamente tengo que utilizar la vía endovenosa, considerar el paciente si es que es lactante o gestante. Una gestante te puede venir con neurocisticercosis, sí, te puede venir con neurocisticercosis, pero es una contraindicación dárselo en la gestación, el antiparasitario, pero no por eso la voy a dejar de convulsionar, ¿no? Tengo que empezarle una droga antiepiléptica, obviamente una que sea la menos teratogénica sería, ¿no? Y para evitar toda la teratogenicidad en algunos antiepilépticos, le puedo dar ácido fólico como suplemento, ¿ya? El manejo, ¿no? El manejo puede ser, dependiendo de las crisis, ¿no? Cuando vamos a llevar epilepsias, hay crisis focales, que antes se llamaban crisis parciales, o generalizadas, o crisis focales con generalización secundaria, y de acuerdo a eso voy a elegir la droga antiepiléptica, ¿no? Fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, y todo con miligramo por kilogramo peso, ¿no? La fenitoína, cuando hagamos epilepsias, y obviamente les voy a preguntar las dosis, ¿no? De los medicamentos. Por ejemplo, ¿no? Parece una lesión captadora en anillo en contraste y te puede hacer, porque hay pacientes que vienen, imagínense, solo esta lesión y no vienen con estas. Claro, cuando la tienes así y ya ves acá bien clarito el escoles, bingo, dices, ¿no? Neurocisticercosis. Pero hay pacientes que solo te vienen con esta lesión, una lesión así en anillo, captador, imagen en dona se llama, captador en contraste, todo, y ahí tú tienes que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede ser un absceso, puede ser un tumor, puede ser, ¿qué más? Un linfoma primario, ¿no? En pacientes con VIH también el linfoma así más o menos también se ve.